Buenos días. El tema que toca tratar hoy es infecciones urinarias. Es una de las patologías más frecuentes de la práctica diaria de cualquier centro de salud. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es saber reconocer cuándo estamos frente a una infección urinaria, cómo estudiarla y cómo tratarla. Vamos a las generalidades. Es una patología que se presenta a cualquier edad, tanto en lactantes, niños, jóvenes como adultos y gerontes. Es mucho más frecuente en la mujer por su anatomía, que está muy próximo el introito vaginal al margen anal, que es de donde provienen la mayoría de los agentes patógenos que producen la mayoría de las infecciones urinarias. Y no respeta condición económica. Vamos a dar una definición diciendo que es la colonización bacteriana del aparato urinario con producción de bacteriuria y la respuesta de este organismo mediante la aparición de pus, que se llama también piuria. Tenemos excepciones a la regla y son patologías urinarias que solo cursan con bacteriuria, y es el caso de las infecciones urinarias en los niños, que si le hacemos un análisis común de orina, no vamos a encontrar leucocitos, pero sí si le hacemos el cultivo. Y por otro lado, tenemos determinadas patologías que cursan con piuria, pero si le hacemos un cultivo, este va a permanecer estéril. Y es el caso de las infecciones urinarias y litiasis, tuberculosis, clamidiasis, glomerulonefritis y cistitis intersticial no bacteriana, que es una enfermedad de origen autoinmune. Vamos a los agentes. Dentro de los agentes que con mayor frecuencia producen las infecciones urinarias, tenemos los bacilos gram negativos, y dentro de los cuales el más frecuente y que causa la mayoría de las infecciones urinarias y sobre todo las de primo infección son la Escherichia coli, el Proteus, que tiene la característica de alcalinizar la orina, y luego tenemos aquellos agentes que actúan como oportunistas en aquellos pacientes inmunodeprimidos y pacientes hospitalizados que son la Klebsiella y la Pseudomonas. Y luego tenemos los cocos, dentro de los cuales tenemos el Staphylococcus aureus, que proviene de la piel e ingresa al organismo a través de focos cutáneos, que es muy frecuente de ver en los niños, sobre todo en los lactantes, y que ingresa al aparato urinario por vía hematógena, por microerosiones y traumatismos por la dermatitis del pañal. Streptococcus fecalis, Staphylococcus saprophyticus coagulasa negativo, que produce importantes episodios de hematuria que nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías productoras de hematuria como son los tumores y las litiasis. Vamos a ver cómo se producen estas infecciones urinarias. Como ya dijimos, la más frecuente de todas es la vía canalicular ascendente, es decir, desde afuera hacia adentro. La más frecuente es en la mujer, desde el introito vaginal hacia adentro. El germen actúa progresando a través de sus pilis, proviene del margen anal, progresa a través del perine, y luego, si los factores que actúan como barrera de defensa no están en perfectas condiciones, ingresará al aparato urinario, colonizará la vejiga, en este caso producirá una infección urinaria baja o cistitis, que es lo mismo, y si logra ascender y colonizar el aparato urinario alto, producirá una pielonefritis o infección urinaria alta, que es lo mismo. Otra forma de la vía canalicular ascendente frecuente es a través de todo procedimiento endourológico o cateterismo, colocación de sonda, etc. Y por otro lado, tenemos la vía hematógena, que como ya dijimos, es la más frecuente de ver en los niños y
se produce a partir de focos cutáneos. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte clínica, viendo cómo viene el paciente, y para esto vamos a utilizar una serie de preguntas que las llamamos algoritmo diagnóstico terapéuticos y que nos va a ayudar a estudiar al paciente. ¿Qué me estará diciendo el paciente? Porque el paciente no viene y nos dice tengo polaquiuria. ¿Qué me va a decir? Es lo que realmente el paciente expresa. ¿Qué tendrá? ¿Qué hago? ¿Qué le pido? ¿Y qué le doy? Pues vamos a la primera pregunta. ¿Qué me estará diciendo? Si viene el paciente y nos dice que tiene un aumento de la frecuencia misionar, que le arde y que orina a cada rato, lo traduciremos diciendo que está con una polaquiuria y vamos a dejar la palabra ardor y vamos a decir que en este caso el paciente va a tener un síndrome de infección urinaria baja hasta que se demuestre lo contrario con los estudios complementarios. Pero si en vez de decirnos que tiene polaquiuria y ardor, el paciente nos dice que tiene un dolor a nivel de la espalda y que además tiene fiebre, y además puede tener asociado, y es muy común que lo presente, compromiso del estado general, decaimiento, astenia, inapetencia, diremos que estamos ante un síndrome de infección urinaria alta hasta que se demuestre lo contrario. Tanto infecciones urinarias altas como infecciones urinarias bajas pueden cursar con hematuria, pero no necesariamente debe estar esta para definir la infección urinaria como tal. Bueno, ¿qué me estará diciendo? Que tendrá la tercera pregunta, ¿qué hago? El examen físico. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico de un paciente que tenga una infección urinaria baja? Generalmente la clínica está conservada, el estado clínico está conservado, pero sí el paciente refiere una característica muy puntual y es el dolor a nivel de hipogastrio al examen físico. En cambio, en el paciente con una infección urinaria alta, la clínica es mucho más florida. Si le hacemos un examen físico, vamos a encontrar puño perfusión renal positiva, punto costo musculares, punto costo vertebrales positivos, generalmente siempre del mismo lado. El paciente puede presentarse con dolor abdominal, puede presentar reacción peritoneal, puede estar con náuseas, puede estar con vómitos. Todos esos síntomas pueden estar asociados al examen físico y hacernos pensar, digamos, en una patología alta. Vamos a la parte de los estudios. ¿Cómo vamos a estudiar estos pacientes? Entonces vamos a la parte de la pregunta, ¿qué le pido? Primero vamos a hablar del laboratorio y luego de los métodos complementarios. ¿Cómo pedir? Dentro del laboratorio le podemos pedir una rutina, un laboratorio completo, pero lo que realmente nos va a definir y a confirmar el diagnóstico de una infección urinaria es primero la orina completa. Recuerden que la orina completa consta de dos partes. Por un lado tenemos el sedimento urinario y por otro lado los caracteres físico-químicos de la orina. Y por otro lado el urocultivo. Para definir una infección urinaria como tal, tenemos en cuenta tres criterios, que son los síntomas que refiere el paciente, que ya los habíamos mencionado anteriormente, que tenga una piuria significativa o que tenga una bacteriuria significativa. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuándo vamos a decir que estamos ante una piuria significativa? Cuando en el análisis de orina tenemos más de 5 leucocitos por campo
o más de 10 leucocitos por milímetro cúbico contados por cámara. ¿Cuándo vamos a decir que una bacteriuria es significativa? Antes se tomaba en cuenta un parámetro que era más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Ese criterio ya ha quedado desactualizado y sabemos actualmente que un paciente con más de 10 a las 2 unidades formadoras de colonias en mujeres sintomáticas ya se considera una bacteriuria significativa. Más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias en hombres sintomáticos y más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en dos muestras sucesivas en pacientes que no tienen síntomas. Esto es muy frecuente ver en aquellos pacientes que por un chequeo o por un control periódico se hacen análisis de laboratorio y entre ellos un análisis de orina. Ese análisis le sale patológico y probablemente su médico de cabecera le pide un cultivo. Si ese cultivo es positivo, pues nosotros debemos pedirle otro urocultivo, porque el paciente generalmente refiere que no siente nada. Entonces, a ese paciente nosotros le repetimos el cultivo. Si ese paciente en dos cultivos tenemos que la muestra es positiva, a ese paciente, por más que no tenga síntomas, hay que hacerle tratamiento y se considera una infección urinaria como tal. Y luego tenemos este último ítem que es el recuento de colonias cuando la muestra es tomada por punción suprapúbica. Como se supone que la orina dentro de la vejiga es estéril, cualquier recuento de colonias, independientemente del número, se considera significativo. Antes de pasar a la parte de tratamiento, vamos a hablar de los métodos complementarios. Dentro de los métodos complementarios, el más frecuente y más común que tenemos a mano es la ecografía. Siempre le vamos a pedir una ecografía al paciente que tenga una infección urinaria. No, no es un estudio que se pida de rutina. Generalmente los estudios complementarios los pedimos cuando tenemos una infección urinaria a repetición o una infección urinaria recurrente en la cual nosotros necesitamos descartar que haya un factor que esté perpetuando la infección urinaria, como lo son litiasis urinaria, malformaciones urinarias, alteraciones a nivel de la anatomía, por ejemplo, una vejiga neurogénica, divertículos vesicales, etc. La ecografía es el primer método y el más sencillo y el más simple y que tenemos a la mano. Por otro lado, podemos pedir una radiografía en el caso que veamos una litiasis que nos determine la ecografía y estudios más complementarios como la tomografía, la resonancia si fuese necesario. Bien, vamos a terminar acá la primera parte.